Porque tú hiciste un ejercicio que es bien interesante, la comunicación no verbal desde el día 1 de quien hoy día está detenido y que mañana probablemente sea formalizado, Jorge Eduardo Escobar. Me gustaría que nos contaras respecto a este relato que para las policías es absolutamente aprendido, pero de tanto repetirlo uno no ya se aprende una versión también. Hola Julia, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que el contexto en el que se está dando precisamente este comportamiento de don Jorge Escobar, sin duda que va denotando o develando ciertas acciones en su cuerpo que están muy vinculadas a un concepto de seguridad por un lado y por otro lado de responsabilidad, de asumir responsabilidad. Yo porque cuando digo que él asume responsabilidad, no estoy diciendo directamente que sea el posible autor, sino que él tiene una responsabilidad directamente con lo que fue la pérdida del menor y eventualmente una posible participación, si es que fuese así, en la muerte del niño. Eso tiene que quedar en adelante establecido a partir de una sumatoria de otras variables que tienen que conjugarse, ¿cierto?, para poder darle sustento al lenguaje no verbal. Hay algunas cosas que uno debe tener presente. El lenguaje corporal es una de las dimensiones que uno valora al momento de establecer una entrevista y de valorar un testimonio. Porque en esencia, lo que uno toma como especialista, ¿cierto?, en detectar un testimonio verdadero o falso, son básicamente tres dimensiones. Una tiene que ver con el lenguaje corporal, otro tiene que ver con la discursividad, es decir, lo que dice la persona y cómo lo dice, y aquí entra, y muchos han dicho que hay un relato estructurado, y por otro lado también tiene que ver lo que es programación neurolingüística, es decir, la memoria, cómo funciona la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque la memoria tiene mucha injerencia en cómo se estructura el relato. Una persona que elabora un relato necesariamente tiene que aprenderse. En las técnicas de interrogatorio, de entrevista, lo que buscan siempre el especialista cuando hay un discurso o un relato estructurado es tratar de sacar a esa persona de ese campo de acción, de ese campo de confort que tiene con su relato estructurado. Y por lo tanto, ahí se hace necesario, ¿cierto?, la expertise del policía o del especialista para ser lo más acucioso posible en términos de detalle y poder obtener aquellos antecedentes que se van a ir verbalizando, se van a ir externalizando para determinar si hay rango o no de veracidad. Sí. Retoma un poco lo que nos planteaba sobre el lenguaje no verbal del imputado. ¿Me escuchas? No escucho nada. No escucho nada. Ahora nosotros lo escuchamos bien y él no nos escucha. Sí, no te escucho nada. Te escucho muy despacio, no sé por qué. Lo vamos a seguir trabajando, no te preocupes, Raúl. Vamos a resolver ese tema porque la verdad es que tu análisis es muy importante. Me van a subir el audio de inmediato. Te pregunto nuevamente, tu análisis respecto del lenguaje no verbal del imputado. Cuando él va con las manos atrás, cuando va bajando el cerro con las manos atrás y cuando va subiendo la ladera con las manos atrás. ¿Qué quiere decir aquello, Raúl? Bueno, la verdad yo había hecho un análisis precisamente de eso. Lo primero que yo puedo observar en este determinado contexto, ¿cierto?, de su responsabilidad eventual que pudiese tener en el caso, es que él tiene, en esa imagen que ustedes ven ahí, él demuestra inconscientemente una seguridad respecto de cómo ir guiando a los rescatistas. Eso es lo que logro interpretar. Él lleva una seguridad que está llevando, de cierta manera, guiando la búsqueda. Pero hay otra imagen, cuando él viene bajando de la colina, que también viene con las manos atrás. La verdad es que tiene otra connotación también, desde la perspectiva de asumir una responsabilidad de manera inconsciente. Lo que yo veo es que el inconsciente le juega una mala pasada. Y en esa bajada, ¿cierto?, si ustedes se fijan, es una pendiente que podría eventualmente generar algún tipo de incomodidad para cualquier persona el bajar en una pendiente, porque le generaría alguna inestabilidad al caminar. Pero para él asume, digamos, esa instabilidad o esa falta de confort que pudiera darle a cualquier persona, y en el fondo lo que veo es que él está asumiendo
de cierta forma su responsabilidad se está sometiendo a una eventual ante un eventual escenario donde pudiesen responsabilizarlo directamente de la muerte y desaparición. ¿Puede ser que él asuma esa responsabilidad y su cuerpo adopte esa forma a partir de que es él precisamente la última persona en ver con vida a Tomás, supuestamente el que lo deja en un punto y después desaparece? ¿Puede ser que esa es la responsabilidad que él sintiese en ese minuto? Por supuesto que puede ser interpretado de esa manera. Por eso que hablo de responsabilidad. Ahí él asume, por una parte tiene seguridad, pero por otro lado también hay una sumisión, ¿cierto?, desde la perspectiva de la responsabilidad que él tiene frente al caso. Por lo tanto, lo que yo les comentaba inicialmente es que para poder sostener ese tipo de aspectos importantes de la conducta, necesariamente hay que evaluar otras dimensiones, como lo es la memoria, por una parte, y el relato por el otro. ¿Por qué? Porque la memoria, ¿cierto?, ya sea en función de que está elaborando un discurso, lleva a eso, a generarle un discurso basado en lo que él recuerda o lo que eventualmente pudiese estar inventando la persona. Raúl, de todas maneras nos movemos en un terreno absoluto de presunciones. O sea, yo no sé si todo este análisis, que es muy interesante desde la óptica de la investigación, del interrogatorio, de poder asumir ciertos comportamientos, tiene algún tipo de valor legal si no hay causa de muerte, si el sitio del suceso no habla. O sea, ¿puede el fiscal sostener la acusación en base a cómo caminó o qué parte del relato tiene coherencia o no? Yo no sé si esos elementos el juez los va a tomar en consideración tanto como el resultado de una autopsia, o no sé, digamos. Me gustaría preguntarle a Claudio o a Raúl. A ver, Raúl, cuéntanos. No, la verdad es que no tiene mayor, o sea, tiene una significación importante el hecho de dominar este tipo de disciplinas y de técnicas que de cierta forma van generando una línea de investigación. Lo que le aporta a los investigadores es tener cierta certeza en guiarse hacia una determinada línea de investigación. En algunos casos pudiese tomar mayor relevancia cuando se aplican algunos test que están valorados, ¿cierto?, desde la psicología del testimonio. Pero aún así siguen siendo antecedentes o pruebas indiciarias que pueden eventualmente contribuir al conjunto de otras evidencias para poder eventualmente sostener una acusación en contra de él. O sea, legalmente, Claudio, lo que Raúl nos explica a la hora de llevarlo a un tribunal puede ser parte de una gran cantidad de argumentos, pero no la gran prueba. No, para nada. De hecho, esta información, el fiscal la comentó y dijo que la primera declaración que le tomaron al imputado fue con una persona de la VH que hizo algo muy parecido a lo que está haciendo él. Y la persona de la VH le toma la declaración, ve su postura, ve una serie de cosas, le da vuelta, cuando se dan vuelta le dice: fiscal, este gallo está mintiendo, aquí hay gato encerrado, a este hay que ponerle el ojo encima. Y ahí el fiscal comienza, o sea, lo que él nos está contando realmente el fiscal lo relató en la audiencia. Que sea parte, fundamento para poder privar de libertad a alguien, no, por ningún motivo, pero sí sirve como un indicio de decir: miren, a esta persona fue nuestro primer foco por esto, por su relato, por la forma en que enfrentaba los interrogatorios, por la forma en que se paraba, por la forma en que miraba, por la forma... y claro, porque un oficial, una persona experta en este tipo de cosas, parece ser que pudiese el lenguaje no verbal hablar muchísimo, que a mí no me daría ni cuenta, pero para un investigador es tremendamente importante porque te da el hilo básico conductor para ver para dónde seguir. Pero a mí todavía no me queda claro cuando hablan de un relato aprendido, porque si a mí me hacen repetir, Raúl, 20 veces durante 10 días la secuencia o la cronología hasta el minuto que desapareció, por ejemplo, mi sobrino, llega un minuto en que uno empieza... Es automático, claro, uno ya empieza a repetir lo mismo como loro, o sea, no hay sentimiento, no hay emoción, empieza como con un discurso que uno va aprendiendo. Las policías están preparadas para distinguir un relato aprendido a que no es real, a el que tanto lo repetiste que finalmente se termina convirtiendo como una especie de mantra. Sí, al final en la policía se da de que por mucha práctica, ¿cierto?, mucha experiencia en tratar casos de esta naturaleza, se va asumiendo, ¿cierto?, una forma de poder desestructurar un relato. Pero desde la academia, ¿cierto?, se sabe
que hay distintas técnicas en las entrevistas, en la forma de llevar una entrevista o en la forma de llevar un interrogatorio, para poder sacar en este caso, al que yo pudiese tener como imputado o al sospechoso, ¿cierto?, del caso, para yo poder sacarlo de ese relato aprendido y llevarlo evidentemente a un terreno donde no tiene considerada una respuesta. Piensen ustedes que cuando se aprende un relato, una persona, ese relato, por el solo hecho de aprenderse, pasa a un espacio dentro de nuestro hemisferio, ya sea izquierdo o derecho, pasa y se almacena como recuerdo. Pero es el relato aprendido que se almacena como recuerdo, que es distinto cuando una persona está contando una historia que no la tiene preparada y por lo tanto comienza a generar actos de improvisación, a fantasear. Entonces, desde la neurociencia estamos en presencia de pasarnos o del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo, pero estamos en eso que después se externaliza en un lenguaje no verbal. Y es ahí donde los expertos, los especialistas, deben poner el acento para determinar en qué parte eventualmente una persona pudiese estar, por ejemplo, ocultando una información. Pero más allá de los hechos de ese día por parte del tío abuelo. Sin duda que la policía a estas alturas debiese tener ya establecido cronológicamente los distintos horarios que se fueron dando desde el momento que el señor da por perdido a Tomasito, ¿cierto? Pero si no se logra acotar adecuadamente o no hay una incongruencia entre el relato que pudiese estar señalando versus las evidencias que pudiesen estar encontradas, la verdad es que va a ser difícil poder establecerle algún tipo de responsabilidad. De esto que estamos hablando, que el relato en el fondo es de una persona que está en calidad de imputado, aún así la persona tuviese una confesión del caso, eventualmente, ¿cierto? Si es que fuese esa la alternativa, si es que efectivamente él tuviese una participación, aún así la confesión por sí sola no tiene mayor validez, ¿cierto? Si no va acompañada de otros medios de prueba. Hay dos elementos, o sea, uno es la causa de muerte, que estamos a la espera producto de los exámenes que faltan. Y otro es la data de muerte, que también algo te puede decir, digamos, porque si la víctima falleció el día que desapareció, efectivamente hay más posibilidades que haya sido su tío, ¿no? En cambio, si la data de muerte es posterior a ese día, ahí podría haber habido otra persona o eventualmente un accidente. No sé si se cuenta con ese dato, digamos. La verdad es que no, te voy a ser súper sincero, no lo he preguntado. De hasta ahora donde sé, lo primero que podrían determinar, y aquí me voy a apoyar en los especialistas, técnicamente parece que la data de muerte es mucho más fácil de poder determinar que eventualmente la causa de muerte, ¿o no? Raúl. Exacto. En este sentido, por ejemplo, la incorporación a los peritajes de entomólogos forenses, lo que apunta en definitiva es a determinar cuál es el tiempo o la data de muerte, basado en esencia en la fauna cadavérica que pudiese haber presentado el cuerpo, ¿cierto? Y a partir de eso, dependiendo las distintas especies de fauna cadavérica que se van dando, son los que van denotando el tiempo en que aparecieron y por lo tanto van dando una fecha aproximada de cuánto es el tiempo de deceso que tiene el cuerpo.